para sus propios museos. A mediados de los años 30, había copias en Londres, París, Berlín, Bonia, San Petersburgo, La Plata, en Argentina, Ciudad de México, y se envió una copia a Múnich. Recuerdo verlo en una ciudad europea y pensar, ¿qué demonios hace? Es un libro venerado por millones de fieles creyentes. Hoy la Biblia sigue siendo fuente de fascinación. Innumerables misterios rodean los episodios bíblicos, repletos de figuras y fenómenos extraordinarios. Y así, sin más, sucedió el milagro. Los panes y los peces se multiplicaron. Ningún científico ha logrado reproducir una imagen como la que aparece en este sudario. Para descifrar los secretos más ocultos del Libro Santo, debemos explorar sus lugares sagrados, desde Jerusalén hasta Roma, desde Turín hasta el Mar de Galilea. Un viaje para redescubrir los textos fundamentales y las épicas historias que componen la Biblia. Esto no es otra cosa que la presencia de Dios aquí, en la montaña. Probablemente este sea el mejor lugar del mundo para contemplar el ministerio de Jesús. Una epopeya extraordinaria que se desarrolla en lugares míticos con unos paisajes impresionantes. Basándonos en los textos de la Biblia y gracias a la labor de varios arqueólogos, investigadores y fieles religiosos, daremos vida a los personajes bíblicos más famosos. En estos lugares sagrados, los misterios que aún los rodean serán revelados. Durante 2000 años, ha sido la figura que ha suscitado más debate. Se le conoce por ser un gurú, un curandero e incluso el Hijo de Dios. ¿Pero qué sabemos hoy en día sobre Jesús? Hoy, al igual que en su época, Jesús sigue siendo todo un enigma. ¿Cuál es la verdad del Evangelio que tan a menudo se contradice a sí mismo? Era un judío piadoso que seguramente tenía mucho carisma y sabía cómo transmitir el mensaje. En la actualidad, ¿qué lugares atestiguan con certeza esta extraordinaria historia? Durante 2000 años, los discípulos de Jesús han proclamado que aquí es donde murió y resucitó. Una historia que dio origen a la religión más grande del mundo. Una religión que actualmente cuenta con 2.500 millones de adeptos. Grandes misterios de la Biblia, tras las huellas de Jesús. Jerusalén, el Santo Sepulcro. Este es el único lugar del mundo donde cohabitan 6 iglesias que veneran a Cristo. Cada una con sus propias tradiciones, pero todas con la misma creencia, que Jesús murió y resucitó aquí. Una convivencia compleja en un espacio limitado y la razón de una sorprendente ley dictada en 1852. Desde ese momento, nada puede cambiar, ningún detalle de la organización ni el calendario. El tiempo se ha detenido. Es el único lugar de Jerusalén que permanece con horario de invierno todo el año. No está aquí. Ha resucitado tal y como dijo. Vengan a ver el lugar donde yacía. No obstante, en marzo de 2016, todas esas iglesias otorgaron su consentimiento de manera excepcional para realizar una campaña de restauración. La situación era urgente. La estructura que protegía los restos de la tumba de Jesús estaba al borde del colapso. Había que reforzarla. Estas reformas ocasionarían un acontecimiento cuanto menos sorprendente.
Las labores fueron seguidas al detalle por todos los cristianos de todos los rincones del mundo. Solo una periodista francesa consiguió una autorización para visitar la obra a diario, Marie Armelle Beaulieu. Es un gran misterio para la humanidad. Es una maravilla. La profesora Antonia Moropoulou es una científica griega de renombre a cargo de la operación. Lo que queremos hacer es documentar y analizar todas estas capas de la historia. Es un desafío para todos. Dentro de esta pequeña capilla, la tumba de Jesús lleva muchos siglos protegida bajo el mármol. Y las obras implican el levantamiento de esas losas. Es una oportunidad sin precedentes para comprobar que la tumba está donde siempre se ha dicho que estaba. Antes de que comiencen las labores, el equipo de la profesora Moropoulou utiliza un dispositivo de resonancia electromagnética para ver lo que les aguarda bajo las losas. Cuando la profesora Antonia Moropoulou utilizó su radar terrestre para averiguar qué había debajo del mármol, la respuesta fue: está vacío. Entonces retiraron la losa para poder ver lo que había debajo. Y aunque los instrumentos habían dicho que no había nada, lo primero que encontraron fue una especie de arena. ¿Arena? Fue bastante inesperado. ¿Pero qué ocultaba la arena? El equipo trabajó toda la noche. Terminó de limpiar lo que había debajo y apareció el lecho funerario en el que el cuerpo de Jesús había yacido. Aunque el dispositivo no había detectado nada, estaba claro que allí había algo. ¿Cómo pudo haber detectado un espacio vacío cuando era evidente que la tumba estaba allí? Pero eso no es todo. Cuando descubrieron la tumba, los ingenieros sondearon la roca con otros dispositivos de medición y nada salió según lo planeado. 3 de ellos se rompieron. En uno se estropeó una parte y los otros 2 enviaron datos a los ordenadores a los que estaban conectados que no pudieron ser interpretados por la ciencia. Una avalancha de averías que la profesora Moropoulou nunca antes había presenciado. Creo que todo el mundo es capaz de entender que un fenómeno natural puede alterar los campos electromagnéticos. Y debemos reconocer que el poder de nuestras creencias es uno de esos fenómenos. La tumba de Cristo es una tumba viva. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Qué otros secretos guarda el Santo Sepulcro? Para descubrirlos, primero debemos remontarnos a los orígenes de la historia de la persona que proclamó ser hombre e hijo de Dios. Su nombre se cita en la Torá, en el Corán y en los Evangelios. Jesús era un hombre de origen humilde que cuando llegó a la edad adulta atrajo multitudes en solo 3 años. Llevó a cabo milagros increíbles y difundió un mensaje que dio lugar a una nueva religión, el cristianismo. Fame Parfum, the new fragrance by Rabanne. I said the hip, the hip, the hip, to the hip, hip, hop, you don't stop the rocker to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. I got a bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang. Let's rock. 1 million. Lady Million. Fragrances by Rabanne. Check this out. Scandale. Un scandale pour homme.
And now discover the new intensities. Scandale les parfums by Jean-Paul Gaultier. I am Invictus. I am. I am. I am. The masculine fragrance, Invictus by Rabanne. Un perfume es un olor, el resto sobra. Vetiver, ébano, nada más. Y ahora nuevo perfume ámbar negro, Adolfo Domínguez. Le Mal and Le Mal Elixir, The New Intensity for Men by Jean-Paul Gaultier. Good Girl Blush, the new fragrance, Carolina Herrera. Hay muchas navidades distintas y todas están en AMC Select. Navidades de altura, navidades de andar por casa, navidades muy negras, navidades imborrables. Hay muchas formas de disfrutar la Navidad. Vive una Navidad total en AMC Select. Ahora el club de tus marcas favoritas de televisión es el club de AMC Select. Cocinillas y amantes de las series, aventureros y apasionados de la naturaleza, la historia y la adrenalina. Este club es para todos. Entra en amcselect.club, haz clic en Identifícate para hacerte socio y no te pierdas sorteos, viajes, descuentos exclusivos, preestrenos de tus contenidos favoritos y mucho más. ¡A disfrutar! Únete gratis y empieza a disfrutar del club de la mejor televisión. amcselect.club. Si bien el final de su vida está ampliamente documentado, el comienzo tiene muchas lagunas. Estamos en la Basílica de la Natividad, una de las iglesias más antiguas del mundo. Es compartida por 3 comunidades religiosas: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Apostólica Armenia. El hermano Stefan es franciscano. Hoy en día es una de las personas que mejor conocen el lugar, conoce cada rincón al detalle. En el siglo IV, la iglesia estaba mucho más abajo. Aquí podemos ver algunos mosaicos de ese siglo. Solo alberga diseños geométricos, muy similares a la iconografía judía. No vemos representaciones humanas ni de animales. Este mosaico demuestra las similitudes que compartían los primeros cristianos con la religión judía. Según la tradición cristiana, supuestamente fue aquí, en Belén, donde nació Jesús. El Evangelio según San Lucas cuenta que después de su nacimiento, Jesús fue colocado en un pesebre. Hace 2000 años, este lugar era una cueva. Una cueva que los pastores solían usar para cobijar a sus animales, por lo que había un pesebre en ella. El lugar específico donde se conmemora este hecho se encuentra un poco más abajo. Estamos en la Cueva de la Natividad. La cueva alberga 3 santuarios. El primero y más importante es el lugar donde nació el niño Jesús, que está marcado con esta estrella de 14 puntas. La cueva está cubierta de mármol y los azulejos se remontan a la época bizantina. Son bastante anteriores al siglo X y honran el nacimiento de Jesús. El segundo lugar de culto está a unos pasos de distancia. Después de su nacimiento, colocaron a Jesús en el pesebre, que estaba aquí, en este espacio pequeño y estrecho. Lo interesante de este sitio es que la roca original de la Cueva de la Natividad aún se conserva. Está encima del pesebre, sobre mi cabeza.
Frente al lugar donde colocaron a Jesús en el pesebre, se encuentra este altar, que conmemora la visita de los sabios de Oriente. Pero ¿cómo pueden los historiadores y teólogos estar seguros de que Jesús realmente nació en esta cueva de Belén? Para entenderlo con claridad, debemos retroceder en el tiempo y tratar de analizar cómo se desarrollaron los acontecimientos. Mientras ellos estaban allí, María dio a luz a su hijo. El nacimiento de Jesús cambió el mundo. Pero, ¿qué sabemos hoy en día sobre él en términos históricos? El nacimiento de Jesús está rodeado de misterio. No se cuenta en todos los evangelios. Algunos de ellos relatan que Jesús vino de Nazaret, pero otros nos dicen, no, en realidad nació en Belén. ¿Por qué en Belén? Pues hay un pasaje en la Biblia hebrea que cuenta que el hijo de David, el Mesías, el esperadísimo futuro rey del pueblo, debe nacer en Belén. En esa época, un Mesías era alguien considerado como un salvador enviado por Dios. En la tradición judía, el Mesías no tiene por qué ser un ser sobrenatural. El Mesías es un rey justo que aparece en un momento en que las cosas están tan mal que la gente necesita un salvador. Cuando nació Jesús, Palestina estaba atravesando un periodo de inestabilidad muy complicado. Palestina fue ocupada por los romanos. En el año 63 a.C., Jerusalén cayó y los romanos instalaron en el gobierno a uno de sus representantes, Herodes el Grande. Un rey extremadamente cruel, despreciado por los judíos. Herodes el Grande era un rey tirano y paranoico que instauró un reino de terror. Todo el pueblo judío esperaba a un salvador que lo expulsara. Esperaban la llegada de un gran rey, como el rey David, un descendiente del rey David, el Mesías, que liberaría a Israel y lo restauraría a su antigua gloria. Entonces había muchas expectativas ante la llegada de un Mesías. ¿Podría ser Jesús ese Mesías tan ansiado? Para los cristianos que más tarde escribirían los evangelios, no había duda al respecto. Jesús no solo era un descendiente del rey David, sino que encarnaba una de las profecías a las que se referían los textos bíblicos. Pero ¿cómo podía Jesús encontrarse en Belén si sus padres vivían en Nazaret, a 156 kilómetros de distancia? Como se decía que Jesús era descendiente del rey David, necesariamente tenía que nacer en Belén. El Evangelio de San Lucas menciona un recuento de la población que habría obligado a los futuros padres a regresar a la ciudad de origen de José, Belén. Se realizó un censo bajo el Imperio Romano. De eso no cabe la menor duda. El problema es saber en qué año fue y si coincide con la supuesta fecha de nacimiento de Jesús. Los datos cronológicos de los evangelios muestran algunas contradicciones. Por un lado, nos cuentan que Jesús nació en el momento en el que se produjo el censo, varios años después del primer año de nuestra era, mientras que al mismo tiempo nos dicen que fue antes de la muerte de Herodes el Grande, y se supone que este falleció alrededor del año 4 a.C. Si Jesús nació antes de morir Herodes, entonces debió nacer en el año 5 o 6 a.C. ¿Es cierto que Jesús nació en el momento del censo? ¿O se utilizó el censo para justificar el hecho de que sus padres fueran a Belén? No obstante, una cosa parece cierta. Jesús no nació en el año 0. Sabemos muy bien que el año 0 fue un invento posterior que data del siglo VI por obra de un monje llamado Dionisio el Exiguo, que estableció el año 0 para tratar de adjudicarle una fecha de nacimiento a la figura de Jesús, que en realidad era falsa. Jesús no nació en el año 0, eso es un hecho. A pesar de que los textos no nos permiten fechar con precisión el nacimiento de Jesús, ¿qué tiene que decir la ciencia al respecto?
Varios investigadores de diferentes campos han tratado de aclarar esta fecha, apoyándose en la estrella que supuestamente guió a los 3 reyes, los famosos reyes que acudieron a rendir homenaje al niño Jesús. En el cielo se han producido numerosos fenómenos. Pero hay uno que está recibiendo mucha atención actualmente: las conjunciones, una alineación excepcional de planetas. Marte, Júpiter y Saturno se acercaron y formaron un pequeño triángulo. Hemos encontrado tablillas cuneiformes que muestran que en el año 7 a.C. hubo 3 alineaciones de esos planetas. Significa que ocurrió en 3 ocasiones durante un periodo de 9 meses. Primero a finales de mayo, luego a principios de octubre y finalmente a mediados de diciembre. Esto arroja luz sobre el texto de San Mateo que dijo: la estrella apareció y luego desapareció. Los sabios emprendieron su viaje y de repente la estrella reapareció. Por tanto, esto confirmaría que nació en el año 7 a.C. I said the hip, the hip to the hip, hip hopper. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang. Let's rock. Un scandale pour hommes. And now discover the new intensities. Scandale les parfums by Jean-Paul Gaultier. Good Girl Blush, the new fragrance, Carolina Herrera. Le Mal and Le Mal Elixir, the new intensity for men by Jean-Paul Gaultier. Phantom Parfum, the new fragrance by Rabanne. Debemos descender aún más hasta la parte de la cueva que no ha sido recubierta con mármol. Es evidente que estamos dentro de una cueva. Detrás de esta pared se encuentra la cueva de la Natividad. La pregunta que cabe hacerse es: ¿por dónde entraron José y María a la cueva de la Natividad? ¿Y por dónde salieron José, María y el niño Jesús? La entrada natural a la cueva se encontraba ahí, justo detrás de ese arco. Una mujer que va a dar a luz no lo haría cerca de la entrada, por discreción y razones de temperatura. Por tanto, lo normal es que diera a luz. Dudes consideraban que tenía este lugar. Por ahora, el misterio sigue sin resolverse. En Belén, a unos pocos cientos de metros de la Basílica de la Natividad, se encuentra otro rincón que rememora los primeros años de Jesús. Un santuario habitado por los cristianos durante... Milagrosamente, la cueva se volvió blanca e inmaculada. Se dice que la propia cueva se transformó. La roca absorbió esa leche y obtuvo propiedades milagrosas. Si mezclas un poco de su tierra con agua, el brebaje resultante podría hacer que una mujer con problemas de fertilidad se quede embarazada, o podría ayudar a una mujer en periodo de lactancia cuya leche es insuficiente, o curar todo tipo de enfermedades, como problemas de visión y cosas de ese estilo. Un milagro que trasciende las religiones. Este santuario que evoca es compartida por las monjas que viven enclaustradas en el santuario de la Gruta de la Leche. Durante unos 20 años, una comunidad de hermanas, adoradoras del Santo Sacramento, han vivido en este santuario. Mujeres que no salen, sino que entregan su vida a Dios, atareadas con las penas, los dolores y las alegrías del mundo.
Esto de aquí es una caja de recolección, en la que las personas pueden colocar sus oraciones. Cada hora, una monja viene a reemplazarla, y día y noche rezan las plegarias de los visitantes. Esta oración está dirigida incansablemente a María, su hijo y su destino extraordinario. Fame Parfum, the new fragrance by Rabanne. Gaultier Divine, the feminine fragrance by Jean-Paul Gaultier. The hip to the hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang. 1 million, the fragrance by Rabanne. 212 VIP Black And 212 VIP Rosé, fragrances by Carolina Herrera. I am Invictus. I am. I am. I am. The masculine fragrance, Invictus by Rabanne. Good Girl Blush, the new fragrance, Carolina Herrera. One night, New York City, heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City. Bad Boy Cobalt, Carolina Herrera. Un perfume es un olor. El resto sobra. Iris, jazmín, nada más. Nueva colección oriental. Adolfo Domínguez. Phantom Parfum, the new fragrance by Rabanne. Hay muchas navidades distintas y todas están en AMC Select. Navidades de altura, navidades de andar por casa, navidades muy negras, navidades imborrables. Hay muchas formas de disfrutar la Navidad. Vive una Navidad total en AMC Select. Forjaron su poder brutalmente y la historia les hizo legendarios. Vikingos, los primeros reyes. Estreno martes 23 solo en Canal Historia, en AMC Select. Sabemos muy poco sobre la infancia de Jesús de Nazaret. Cuando los historiadores mencionan este periodo, hablan de la vida secreta de Jesús. En los evangelios, los relatos de la infancia de Jesús en Nazaret. Ahora mismo estoy en el patio de una de las casas y detrás de mí tenemos otra casa. Estaban construidas como en un paisaje urbano más que en uno rural. Las viviendas no eran completamente independientes. Aquí estaría el patio central, donde se llevaban a cabo muchas actividades. Y como no podía ser de otro modo, las labores de cocina y preparación de los alimentos se desarrollaban en el patio. Estas escaleras llevaban al piso superior. Seguramente subirían más arriba. Y es posible que el patio estuviera abierto y tal vez algunas de las habitaciones de alrededor fueran utilizadas para dormir. Sabemos que la familia de Jesús respetaba los ritos religiosos de la época. En Séforis hay muchas ruinas de baños rituales, esenciales para la vida diaria. Tenían un espacio para realizar baños de purificación, la mikve, enlucido con una especie de yeso rosado y con unos escalones que llevan hasta el baño ritual. Un escalón, 2, 3, 4 y ya estoy dentro de la mikve. Podías estar aquí de pie, sumergirte en las aguas
y luego salir por los escalones. ¿Hasta qué edad siguió Jesús los rituales de la religión judía? ¿Qué papel jugaron en su vida? Es difícil saberlo. Jesús en ese momento eligió a varios discípulos. Eran pescadores de Galilea que trabajaban en el lago, personas muy humildes. No eran grandes eruditos ni nada por el estilo. Y entre ellos eligió a una docena de apóstoles. Al día siguiente, Jesús conoció a Felipe, que era de Betsaida. Esta ciudad se encuentra cerca de la costa norte del mar de Galilea. Después de Jerusalén y Cafarnaún, Betsaida es el pueblo más citado en los evangelios. Durante siglos, nadie sabía exactamente dónde se encontraba esta aldea, ya que llevaba más de 1000 años abandonada y prácticamente había desaparecido del mapa. Hasta que un equipo de arqueólogos emprendió una nueva excavación hace 5 años. Estamos a orillas del lago Tiberíades. Es el principio del 5º año de la excavación dirigida por el eminente arqueólogo israelí, Moti Aviam. El objetivo es demostrar que este yacimiento es, en efecto, Betsaida, la ciudad de los principales apóstoles. Durante la investigación, se han indexado absolutamente todos los hallazgos, independientemente del periodo al que pertenezcan. Los descubrimientos más recientes del periodo bizantino de la Edad Media no se desechan, ya que también podrían asociarse con Betsaida de una forma u otra. Los fragmentos de cerámica y monedas son unos indicadores esenciales para fechar los estratos de las construcciones. Esto es una moneda de bronce. A simple vista, por la forma que tiene, creo que se trata de una moneda bizantina tardía, del siglo VI o VII. Y para resolver el misterio, debe llevar la moneda a un laboratorio para eliminar el óxido que ha acumulado debido a su antigüedad. Pero el hallazgo más reciente es una inscripción particularmente intrigante que Moti y su equipo descubrieron ayer. Sois las primeras personas de fuera del equipo que la van a ver. Inmediatamente después de descubrir esta valiosa pieza, la cubrieron con sacos de arena de que quieran ser partícipes y se identifiquen con su mensaje. Su fama inquieta tanto a los romanos que deciden arrestarlo para acallar su popularidad. Había tensiones frecuentes entre los romanos y los judíos. Así que, cuando se enteraron de que un tal Jesús era el líder, el que iba a derrocar el poder romano, obviamente pensaron que sería un problema y que debían deshacerse de él lo antes posible. Fue aquí, en Jerusalén, donde se selló el destino de Jesús durante una noche de la fiesta de la Pascua judía en el Monte de los Olivos. Este lugar todavía existe. Se conoce como el Jardín de Getsemaní. Entonces Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo voy a rezar allí». Jesús organizó una comida de Pascua como las que el judaísmo ordena que se celebren durante las fiestas en el cenáculo del monte Sión. Después salieron a caminar por el valle que está junto al jardín de Getsemaní. Aquella tarde, entre los campos de olivos, Jesús quería orar con sus apóstoles. Pero uno de ellos, Judas, decidió denunciarlo a los romanos. Cuando los soldados llegaron, Judas delató a Cristo besándolo. El famoso beso del traidor. ¿Por qué Judas traicionó a su Señor? ¿Por qué quería? Judas decidió donar las 30 monedas de plata a los sacerdotes del templo de Jerusalén. Pero los sacerdotes dijeron: «No, este dinero está manchado de sangre. No podemos guardarlo en las arcas del templo porque es impuro, así que vamos a usarlas para comprar un terreno». Y lo que compraron fue este campo de aquí. Esta es otra densa capa de la historia cristiana.
muy ligada a la vida de Jesús y los apóstoles. En los últimos siglos, Jerusalén no ha dejado de crecer, pero este campo ha permanecido intacto. No se ha construido absolutamente nada sobre él. No obstante, ha albergado una presencia constante de creyentes ortodoxos durante casi 1500 años. Una presencia que corrobora la importancia del lugar a los ojos de los cristianos. Pero a finales de los años 70, la historia de Judas dio un giro dramático. La aparición de un manuscrito del siglo III aportó nuevos datos sobre la historia por primera vez. El manuscrito fue descubierto durante unas excavaciones clandestinas en Egipto. Estos textos han sido rebautizados como el Evangelio según Judas. Lo que resulta muy interesante es que en este Evangelio Jesús le pide a Judas que le despoje de su envoltura carnal. Judas ayuda a Jesús a liberarse de su cuerpo. Según esto, fue Jesús quien supuestamente le pidió a Judas que lo traicionara.